Bienvenidos al Fiboletín de la semana. Vámonos con lo más importante. La semana arrancó con un mensaje que volvió a encender las alarmas en la relación entre México y Estados Unidos. Donald Trump afirmó que algo se tiene que hacer con México tras una operación de Estados Unidos en Venezuela, una declaración que rápidamente escaló en el plano político y diplomático. Trump no solo endureció el discurso, también aseguró que Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, una afirmación que reconfigura el tablero energético y geopolítico en la región, justo cuando México mantiene una postura activa frente al gobierno venezolano. Horas después, Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente para condenar lo que calificó como un prepotente atentado de Estados Unidos contra Venezuela. Su mensaje marcó distancia frente a Washington y reforzó la narrativa de soberanía regional, incluso fuera del poder formal. En paralelo, el gobierno mexicano confirmó que seguirá suministrando petróleo a Cuba, aún después de la detención de Nicolás Maduro. La decisión subraya que México mantiene una política exterior independiente, incluso en escenarios de alta presión internacional. En este contexto, Claudia Sheinbaum buscó bajar la tensión. La presidenta minimizó las amenazas de Donald Trump sobre una posible invasión a México, asegurando que se trata de declaraciones sin sustento real y que el país se rige por el marco de derecho internacional. El mensaje de Palacio Nacional fue claro: no escalar el conflicto, pero tampoco modificar la posición diplomática de México. Una estrategia que busca estabilidad interna mientras el entorno externo se vuelve cada vez más impredecible. Así, México cierra la semana con un escenario delicado, presión política desde Estados Unidos, decisiones energéticas con impacto regional y una postura diplomática que intenta equilibrar firmeza con contención. En el frente económico, los datos de inflación marcaron un punto clave para el cierre de 2025. México registró su nivel de inflación más bajo desde la pandemia, un dato que en apariencia podría interpretarse como una señal positiva, pero que llega justo antes de nuevas presiones sobre los precios. El reporte señala que la desaceleración inflacionaria se ha habido en un contexto frágil. Banxico reconoce que este nivel bajo podría ser temporal, ya que hacia adelante se anticipan impactos por ajustes fiscales, impuestos y posibles tensiones comerciales. Esto quedó reflejado en la más reciente minuta del Banco de México. La mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno planteó una postura de mayor cautela respecto a los recortes de tasas, advirtiendo que el margen para seguir relajando la política monetaria es cada vez más reducido. El Banco Central identificó dos riesgos principales. Por un lado, el repunte inflacionario asociado a cambios impositivos y por el otro, el efecto de posibles aranceles y choques externos sobre los precios. En este escenario comenzaron a tomar fuerza las proyecciones hacia 2026. Los análisis apuntan que la tasa de interés en México podría mantenerse elevada por más tiempo del que estaba previsto, alejándose de una normalización rápida y obligando a un enfoque más restrictivo. Banxico dejó claro que cualquier ajuste adicional dependerá estrictamente de la evolución de la inflación subyacente y de las expectativas del mediano plazo. El mensaje implícito es que la etapa de recortes agresivos podría estar llegando a su fin. Con inflación aún más sensible, cautela monetaria y riesgos externos latentes, la política de tasas se perfila como uno de los principales puntos de tensión económica rumbo a 2026. La economía real mostró señales de debilidad que van más allá de la inflación y las tasas. México cerró 2025 con la cifra más baja de empleo formal para un inicio de sexenio, un dato que encendió las alertas sobre la capacidad de generación de puestos de trabajo en el corto plazo. El registro refleja un mercado laboral que avanza con dificultad. Aunque el empleo no se ha desplomado, la creación de nuevas plataformas formales quedó por debajo de los niveles observados, en un entorno de crecimiento moderado y mayor cautela empresarial. Este comportamiento ocurre mientras las empresas enfrentan costos más altos, expectativas económicas inciertas y un panorama de inversión menos dinámico. El resultado es una recuperación laboral más lenta, más implicaciones directas para el consumo y la recaudación. En paralelo, el gobierno mexicano reforzó su estrategia de financiamiento. México solicitó autorización para colocar bonos en dólares, extendiendo la oleada de deuda observada a lo largo del 2025, en un contexto de necesidades fiscales crecientes y presión sobre las finanzas públicas. La colocación busca asegurar liquidez y diversificar fuentes de financiamiento, pero también expone al país a mayores riesgos cambiarios y a la evolución de las tasas internacionales. Con un mercado laboral débil y mayor recurso al endeudamiento, el balance económico se vuelve más delicado. La sostenibilidad del crecimiento dependerá no solo de la política monetaria, sino también de la capacidad del país para reactivar la inversión y el empleo formal. Así es como el empleo y la deuda se convierten en dos variables muy importantes para entender la economía mexicana en este inicio del 2026. El mercado laboral mexicano se prepara para cambios relevantes a partir del 2026. Los documentos analizados anticipan modificaciones en las condiciones laborales que impactarán directamente tanto a empresas como a trabajadores. Los cambios contemplan ajustes en jornadas, esquemas de trabajo y obligaciones patronales, en un contexto donde el crecimiento económico es limitado y la creación de empleo formal avanza con cautela. Para las empresas, el reto principal será absorber mayores costos laborales en un entorno de márgenes ya presionados, tasas de interés elevadas y menor dinamismo en la inversión. Desde el lado de los trabajadores, las reformas buscan mejorar condiciones laborales y equilibrio entre vida personal y trabajo, pero su implementación dependerá de la capacidad del mercado para adaptarse sin afectar la generación del empleo. Los analistas advierten que estos cambios podrían tener efectos diferenciados por sector. Las empresas intensivas en manos de obra serán las más expuestas, mientras que los sectores con mayor productividad podrán adaptarse con mucha más facilidad. El desafío estará en lograr una transición gradual que no frene aún más la contratación formal ni la incentive la informalidad.
un riesgo latente en una economía que ya muestra señales de desaceleración. Con crecimiento moderado, cautela empresarial y ajustes regulatorios en puerta, los cambios laborales se perfilan como un factor clave para el desempeño económico de México en los próximos años. En el frente empresarial, la semana dejó movimientos relevantes en dos compañías clave del mercado mexicano. Emiliano Azcárraga realizó una venta parcial de acciones de Grupo Televisa, transfiriendo títulos a un grupo de directivos de la empresa por un monto aproximado de 1.926 millones de pesos. La operación no implica una salida de control, sino una reconfiguración accionaria interna, que busca alinear incentivos de largo plazo entre la alta dirección y el desempeño futuro de la compañía. El movimiento ocurre en un momento de transformación profunda para Televisa, marcado por ajustes estratégicos, cambios en su modelo de negocios y presión competitiva en el sector de contenidos y telecomunicaciones. En el otro frente, Fibra Prologis anuncia un cambio relevante en su liderazgo. Héctor Ibarzabal deja la dirección general tras varios años al frente del fideicomiso, dando paso a un nuevo CEO en una transición que busca continuidad operativa y estabilidad ante un entorno financiero más exigente. La salida de Ibarzabal se da en un contexto de tasas de interés elevadas y mayor escrutinio sobre los fideicomisos inmobiliarios, donde la disciplina financiera y la ejecución operativa se vuelven determinantes. Para el mercado, ambos movimientos envían señales distintas pero complementarios. Por un lado, ajustes internos para fortalecer la gobernanza corporativa y por el otro, cambios en liderazgo para enfrentar un ciclo económico mucho más complejo. Las decisiones corporativas de esta semana reflejan un patrón común. Las empresas se están preparando para un entorno de crecimiento más lento, costos financieros altos y mayor exigencia de resultados. Las noticias de esta semana dejan una señal clara sobre el momento que atraviesa México. Presión externa en el frente geopolítico, cautela monetaria, menor creación de empleo y ajustes corporativos muestran una economía que entra en una fase de mayor complejidad. La inflación alcanzó su nivel más bajo desde la pandemia, pero Banxico deja claro que el alivio podría ser temporal. Los riesgos fiscales, los cambios impositivos y el entorno internacional limitan el margen de maniobra y obligan a una política monetaria más prudente hacia 2026. Al mismo tiempo, el mercado laboral refleja una desaceleración evidente. La menor generación de empleo formal en el arranque del sexenio apunta a un consumo más débil y a una recuperación más lenta de lo que se esperaba. En paralelo, el gobierno recurre con su mayor fuerza a mercados internacionales para financiarse, mientras las empresas ajustan estructuras internas y liderazgos para enfrentar un ciclo económico menos favorable. El mensaje que dejan estas señales es contundente. México no enfrenta una crisis inmediata, pero sí un entorno donde los errores de política, los choques externos o la pérdida de confianza pueden amplificar todos los riesgos. Para empresas, inversionistas y familias, el cierre del 2025 exige cautela, información y decisiones bien fundamentadas. Los meses que vienen marcarán el ritmo del crecimiento, el empleo y la estabilidad financiera para este año. Y recuerda que entender la economía es el mejor paso para tomar mejores decisiones financieras. Síguenos en redes, comparte este video y mantente al día con lo que realmente mueve tu dinero. Yo soy Olaf Y yo soy Derek. y recuerda que Aprende invierte y crece.